Tal concepción es contraria a los hechos. El privilegio de Israel, y el gran riesgo que corría por el mismo hecho de este privilegio, era precisamente el haber llegado a ser el depositario de la revelación del Absoluto II, en medio de un mundo sumergido en cuerpo y alma en las influencias A, que emanan del Absoluto III, y que todavía no habían superado el estadio de los dioses de tribu, en permanente competencia los unos con los otros, con las diversas magias fenomenalistas, con las que cada uno de ellos se acompañaban. Solo la fidelidad incondicional a la revelación que viene del Cristo habría podido asegurar el cumplimiento de la misión esotérica del pueblo elegido, y preservarlo de las calamidades que no podrían faltar en atraer sobre sí impactos terribles en compensación, y que efectivamente lo han golpeado. ¿No es entonces una lucha imaginaria en el subsuelo lo que ha determinado la suerte del pueblo judío, sino más bien una actitud de este último frente al dualismo tradicional, que lo ha perseguido desde Salomón en el curso de los siglos, y que siempre lo persigue al exigirle una elección consciente y libre? Y es por la debilidad de su corazón, que sucumbe a las tentaciones de la ley general, que han resultado las sucesivas desgracias que lo alcanzaron. Esta distinción es delicada. Es necesario tener cuidado en no confundir las causas con los efectos. El dualismo tradicional exigía, además de la elección, una clara toma de posición. Ahora bien, Israel oscilaba. Tan pronto pendulaba hacia el Absoluto II, tan pronto volvía a caer bajo el imperio del Absoluto III, como se lo puede constatar analizando su historia a la luz del sistema de las 3 octavas cósmicas. Y ello nos aporta una explicación esotéricamente convincente e históricamente justificada del continuo drama del pueblo judío, con los altos y los bajos de grandeza, en relación con su naturaleza apasionada. Las repetidas desgracias de Israel debían orientar progresivamente la mirada mental y el corazón de sus hijos hacia la idea de revancha, y esto tanto más naturalmente en cuanto que el espíritu de venganza sagrada es propio a los pueblos organizados en tribus. En ese clima psicológico, el recuerdo de la grandeza del Estado, bajo los cetros de David y Salomón, ejercía una doble influencia hipnótica, anestesiante en el plano esotérico, y estimulando en el plano político la esperanza, por otra parte injustificada, de una revancha grandiosa. Es ciertamente natural para los hombres subyugados, saqueados, abatidos por los golpes de la suerte, proyectar en el futuro los esplendores del pasado. A veces es la exigencia para recuperarse, como lo muestra la historia. Se comprende fácilmente que en la época, en medio de sus desgracias, desgarrado su cuerpo psíquico, Israel haya podido insensiblemente transformar la imagen del Mesías, anunciadora de la nueva era espiritual, en la de su futuro Rey bendito, maravilloso, incluso ungido, dotado de una fuerza sobrenatural, y llamado a arrasar a sus enemigos, de los cuales los romanos eran los últimos en el tiempo, para asegurarle un triunfo final en la grandeza resplandeciente de la Nueva Jerusalén, no más solo descendida del ciclo, sino esencial. Con el tiempo, estas ideas se impusieron cada vez más a una imaginación sobreexcitada por una ininterrumpida serie de calamidades. Es así que después de la conquista de Palestina por Pompeo, en el 63 antes de nuestra era, las aspiraciones escatológicas del pueblo judío, de ahí en adelante claramente definidas en los espíritus, debían determinar un siglo más tarde un doble fracaso. Fracaso del intento de los dirigentes de Israel, que querían hacer asumir al Mesías un rol político y militar, y fracaso de la misión de Jesús, venido sobre la tierra para que se cumpliese, con el unánime gozo de los corazones, el pasaje del ciclo del Padre al del Hijo. La toma del templo y la entrada del romano en el Santo de los Santos, vividas por el pueblo judío como una ofensa inaudita a Dios, produjeron en él una extraordinaria impresión. Entonces es muy comprensible que, bajo el imperio del estupor que se había apoderado de él, se haya arrojado con renovado ardor en la plegaria, y haya implorado a Dios enviarle un Mesías, Rey vengador, con todo su poder celeste. Un extracto de uno de los salmos de Salomón, escrito en esa época y reproducido a continuación, traduce bien el estado de espíritu de este pueblo, obsesionado con la idea de una justa venganza. Mira, Señor, suscita en ellos su Rey, Hijo de David, en la época que solo tú conoces, tú, oh Dios, para que él reine sobre Israel tu servidor. Y cíñelo con tu fuerza, para que quiebre a los príncipes injustos. Purifica Jerusalén de los paganos que la pisotean, perdiéndolos. En forma de expulsar a los pecadores de la herencia por medio de la sabiduría,
por la justicia, en forma de quebrar el orgullo de los pecadores, como los recipientes del alfarero, en forma de romper con una vara de hierro toda su sustancia, en forma de destruir a los impíos paganos con una palabra de su boca, en forma que frente a su amenaza, los paganos huyan lejos de su rostro, finalmente, en forma de recuperar a los pecadores por medio de la palabra de su corazón. Entonces reunirá al pueblo santo al que conducirá con justicia, gobernará las tribus del pueblo santificado por el Señor su Dios. No dejará a la iniquidad que aún se instale entre ellos, y ningún hombre que conozca el mal vivirá con ellos, porque los conocerá como siendo todos los hijos de su Dios. Los repartirá entre sus tribus sobre la superficie del país. El emigrante y el extranjero no permanecerán con ellos. Juzgará a los pueblos y a las naciones en la sabiduría y la justicia. Y tendrá a los pueblos paganos para servirle bajo su yugo. Glorificará al Señor a la vista de toda la tierra. Purificar a Jerusalén por la santificación como fue en otras veces. De manera que las naciones vendrán de la extremidad de la tierra, para contemplar su gloria, aportándole como ofrenda a sus hijos, privados de su fuerza, y para contemplar la gloria del Señor, con la cual Dios lo ha glorificado. Es que es un rey justo, instruido por Dios, colocado sobre ellos, y no existe iniquidad durante esos días, en medio de ellos, porque todos son santos, y su rey es el Cristo Señor. Todo el dualismo tradicional se expresa en estas líneas. Y se ve que el acento se ponía bien, sean cuales hayan podido ser las seguridades y los reaseguros, tomadas por otra parte desde el absoluto 2, sobre una obra terrestre, nacional, del Cristo encarnado, de quien se esperaba en primer lugar que hiciese de los judíos arrasados por los romanos una raza de señores, a los que se someterían todas las naciones. Entre los escritos de la época, se puede igualmente citar un pasaje tomado del Orácula Sibilina, y donde se encuentran alusiones al segundo triunvirato, así como a Antonio y Cleopatra. Estos oráculos fueron compuestos en el último cuarto del siglo antes de nuestra era. Y cuando Roma domine Egipto, será a los hombres el reino archipoderoso del Rey inmortal. Vendrá entonces el Santo Señor teniendo el cetro de toda la tierra para todos los siglos del río del tiempo, y se abatirá sobre los latinos una cólera implacable, a causa de los tres la suerte de Roma. Devendrá miserable, y todos sus habitantes serán sepultados en sus residencias bajo el torrente de fuego derramado por el cielo. Las imágenes expuestas en la parte precedente de este capítulo serán suficientes como para que el lector comprenda las causas de las oscilaciones del pueblo elegido entre la grandeza de la promesa y la de la gloria terrestre, rica en todas las maravillas ofrecidas por el absoluto 3, y por lo que se rinde cuenta al mismo tiempo, de la transformación insensible de las aspiraciones de los judíos, bajo la doble influencia de las desgracias sufridas y de la representación que hacían del Mesías, Señor del reino de los cielos, con los rasgos de un rey maravilloso, llamado a triunfar de sus vencedores y someterlos. La caída del rey Salomón consagra un dualismo tradicional, que hasta entonces había sido intermitente, dándole claramente el sentido y la forma de una bifurcación esotérica. En la tradición cristiana de David, descuidada, deformada y grandemente olvidada por la élite dirigente del pueblo elegido, preocupado por los problemas políticos, fue recogida principalmente por la gente simple, raramente por los intelectuales, y silenciosamente continuó haciendo su camino a través del tiempo. Después de la bifurcación, la rama psíquica, y no espiritual de la tradición, engendró su propio esoterismo, de segunda zona por así decir, y que no supera el dominio y los límites sometidos a la autoridad del absoluto 3. Este esoterismo, ritual por excelencia, se comprenderá porque da a su turno nacimiento a toda una ciencia, igualmente tradicional y hermetizada, teniendo por jefe de fila al rey Salomón, considerado a veces como el mismo Dios. Esta tradición iniciática, salomónica, ligada al templo, pudo sin embargo ser salvada después de la destrucción de este por Titus, en el 70, última calamidad, que fue la señal de dispersión de Israel. Fuertemente ocultista, continúa existiendo, cuidadosamente protegida contra las persecuciones cristianas locales, hasta que la conquista de Palestina por los árabes la puso al abrigo. Las ruinas del templo servían de punto de reunión y símbolo sagrado para los adeptos. A favor de las cruzadas, tuvieron lugar contactos en el terreno,
cuando los caballeros europeos se instalaron en Tierra Santa y fueron realizados a continuación. La leyenda de los templarios, volviendo a encontrar en las ruinas del templo el tesoro de Salomón, que de ahí en adelante fue el objeto de iniciaciones particulares, aún admitidas por el Papa, rodea a los mantos blancos de una aureola mística de ciencia superior, oculta, completando su confesión católica, que permanecía efectiva. Paralelamente, los judíos, dispersados por todo el mundo, aportaron su mística de fuente salomónica en Europa occidental, donde floreció en sus guetos en el curso de la Edad Media. Llegada hasta nosotros, esta tradición judeo-cristiana o puramente judía comprende toda una suma de tratados, de leyendas y de rituales, acompañados con una sobreabundante literatura. Difundida en el occidente europeo y americano, es objeto de búsquedas en diferentes logias de las sociedades secretas y mandos de las órdenes, así como de parte de los cristianos que trabajan aisladamente. Mencionamos de memoria que el Oriente ortodoxo y musulmán no ha conocido jamás este florecimiento de sociedades secretas e iniciáticas. Es sorprendente constatar con qué facilidad los buscadores cristianos, o en todo caso de origen cristiano, dejan de lado la tradición puramente cristiana de Moisés Elías David, enriquecida en su esencia por Jesús con el Nuevo Testamento, y acompañada por la proyección en el futuro ofrecida por la gnosis revelada por el Señor, después de su resurrección. Demasiado a menudo, buscadores de perfecta buena fe, abandonan el Evangelio y los escritos de los apóstoles, para hundirse en el Antiguo Testamento y la tradición psíquica de fuente salomónica. En teoría estas búsquedas no son propiamente nocivas. Pero siendo dado el principio enunciado por Jesús, según el cual el discípulo no puede ser más grande que el maestro, los trabajos de estos buscadores no pueden, por definición, llevarlos más allá del esoterismo restricto, psíquico y limitado al dominio del absoluto 3. Y hoy, como en otras ocasiones, la situación puede ser descrita con estas palabras de Jesús: la cosecha es grande, pero hay pocos obreros. Rogad entonces al maestro de la cosecha, para que envíe obreros a la recolección. En lugar de mirar hacia un costado, es el tiempo justo para que los buscadores capaces, caídos en la bifurcada tradición del Antiguo Testamento, respondan al llamado del Maestro y vayan a trabajar en el campo del Señor para cosechar allí lo que no han sembrado. Porque en caso de éxito, una vez más, aquel que ha sembrado y los que cosechan se regocijarán juntos. Segunda parte. La verdad. Capítulo 8. El conocimiento tradicional, con sus diferentes matices, reconoce al círculo como símbolo de la eternidad. Es importante comprender por qué. Los lectores de Gnosis saben cuál es el sentido que la doctrina atribuye a las nociones de eterno y eternidad, y todavía hemos tenido la ocasión de tocar incidentalmente este tema en el capítulo anterior. En la filosofía tradicional, que es cíclica y no lineal, la eternidad no es concebida como el infinito, noción que sobrepasa la manifestación, porque lo que no tiene fin no tiene evidentemente comienzo. Por esta razón, no podemos, en nuestras especulaciones, aplicar el término infinito, más allá del macrocosmos en su conjunto. La gran eternidad aparece entonces como el gran ciclo de la manifestación, abarcando toda la escala de los ciclos subordinados, y en consecuencia, de las eternidades relativas, con todos los tiempos, igualmente relativos. De esta forma ella comprende el comienzo, primer impulso creador surgido del absoluto cero, y yendo hasta el fin, es decir, la consumación general y absoluta, a lo largo de la escala del macrocosmos, y englobando todas las condiciones relativas. El amor surgido del absoluto cero, después de haber completado bajo la égida del absoluto uno, y por medio de la persona del absoluto 2, toda la manifestación hasta sus últimos límites, en todos sus sentidos y en todas sus especificidades, vuelve a su fuente, enriquecido por la experiencia adquirida de un extremo a otro de la escala, comprendido en ello el reino del absoluto 3, al estado primitivo no manifestado en el seno de lo inexpresable. Ciertas enseñanzas consideran este fin como un aniquilamiento general. He aquí una aberración debida a la estructura psíquica de nuestro intelecto, incapaz de concebir nociones fuera del tiempo y del espacio, aunque en las especulaciones científicas, y con la ayuda de las nociones matemáticas, se alcanza la conclusión generalmente admitida de la relatividad de uno y del otro. Se trata allí de una abstracción, que llevada hasta el límite, supera la imaginación que pueden pretender los humanos,
con el único medio de acceso que representa su personalidad, en el estado llamado normal, que está, ya se sabe, en un estado de subdesarrollo. Lo que antecede, trata de la fuente misma de la manifestación. Asimismo, en el grado siguiente, es decir, en el primer grado de la manifestación comprendiendo el gran ciclo, dicho de otra forma, el ciclo de la gran eternidad. El espíritu humano se detiene, falto de la amplitud requerida para abarcarlo en su conjunto, y tener de él una imagen que le permita adquirir la comprensión. Se produce el mismo fenómeno cuando se intenta imaginar la vida, es decir, la manifestación en sus diversas formas que van de lo sutil a lo grosero, de lo dinámico hacia lo inerte, y viceversa. En efecto, no vivimos entre las cosas y los fenómenos tal como ellos son en sí mismos, sino entre las representaciones que nosotros mismos nos hacemos de ellos con nuestros restringidos medios psíquicos. Es así que el mundo fenomenal que nos es accesible solo constituye una parte del conjunto, cuyo resto se nos oculta debido a nuestra incapacidad total para imaginarlo. Sin embargo, la solución de las grandes cuestiones que tocan lo más profundo de cada uno de nosotros, tales como, ¿existen valores permanentes en esta vida? Y si existen, ¿cómo discernirlos? La fidelidad a un ideal que llega hasta el sacrificio supremo, ¿es una marca de heroísmo o de lo absurdo? ¿Cuál es el verdadero sentido de la muerte, etcétera? Solo puede hallarse a partir de las nociones y circunstancias del mundo invisible, que no es percibido por la conciencia de vigilia del hombre exterior, incluso del más dotado y más culto. Allí, dice el obispo Teofano el Eremita, ni la erudición, ni la dignidad eclesiástica sirven de nada. Solo después del segundo umbral, es que este mundo comienza a descubrirse progresivamente, ante los ojos maravillados del fiel, por medio del canal de sus centros superiores. A propósito de las funciones de estos centros, ya hemos citado estas palabras de San Isaac de Siria. El alma, tal como el cuerpo, tiene dos ojos, pero mientras que los ojos del cuerpo ven, el uno y el otro, las cosas de la misma forma, los del alma las ven cada uno en forma distinta. Uno contempla la verdad en imagen y símbolo, el otro la contempla cara a cara. Los lectores de Gnosis comprenderán que allí se trata respectivamente del centro emotivo superior y del centro intelectual superior. Hemos dicho antes que el círculo está considerado desde tiempos inmemoriales como el símbolo de la eternidad, y hemos demostrado en qué sentido es necesario comprender el término eternidad. Ahora nos falta determinar, a fin de poder abordar en forma útil el estudio de esta noción en su conjunto, el sentido esotérico de la noción de símbolo, y por extensión el de simbolismo. Remontándose al origen del término, se ve que por símbolo, los griegos entendían las palabras y los signos, con los cuales se reconocían los iniciados en los misterios de Ceres, de Cibeles y de Mitra. Es dentro de este espíritu que el cristianismo ha aplicado el término de símbolo al credo de los fieles, en el cual se distinguen tres versiones: la del símbolo de los apóstoles, siglo II, la del símbolo de Nicea, año 325, que establece la naturaleza consustancial del Padre y del Hijo, y aquel que en el año 380 viene a completar este último por la definición de la naturaleza del Espíritu Santo. A partir del siglo pasado, la palabra símbolo tiende a tomar una significación cada vez más amplia y a perder en creciente medida su sentido primitivo, helénico o cristiano. En la literatura moderna, por ejemplo, el simbolismo aparece como una reacción al arte, totalmente representativo de los parnasianos. El símbolo es concebido allí como la expresión de la relación íntima existente entre dos objetos, donde aquel que pertenece al mundo físico se considera que evoca al que pertenece al mundo moral y alcanza las zonas más profundas del alma humana. Es así que la poesía de los simbolistas se compara a la música, donde el ritmo y los sonidos sustentan sentimientos y emociones que escapan al análisis. Sin embargo, está claro que en este concepto, el símbolo es admitido como un signo creado por el hombre, con el propósito de facilitar la comunicación de sus ideas, sus nociones, sus impresiones y sus mensajes, cosas todas, que sean cuales fueran su refinamiento, se sitúan en el plano humano. Esta concepción deja una libertad ilimitada en cuanto a la creación e interpretación de los símbolos individuales. Sobre todo, tal creación es solo el fruto de la personalidad humana, subdesarrollada y desequilibrada, y esta clase de símbolos, así como el simbolismo al que dan nacimiento,
solo tienen como consecuencia un simbolismo totalmente relativo. Su aceptación por círculos más o menos grandes de seres humanos, pertenecientes todos a la misma civilización, se debe a una cierta uniformidad en la deformación de sus personalidades, uniformidad que es el reflejo de aquella que corresponde a la instrucción y la educación. De esta forma se llega a menudo al hecho, bajo el efecto hipnótico de la moda, que esta deformación sea deseada, entre las naturalezas débiles que quieren pasar por fuertes, y que tienen su origen en el terror de ser superados, terror que toma el carácter de una obsesión, y engendra un vanguardismo de todas las naturalezas, tanto en el arte como en otras zonas. Pero en el sentido esotérico, los símbolos siempre son revelados, y siendo preciso su sentido profundo, no pueden sufrir una interpretación libre, ya que expresan en palabras humanas, en esquemas u obras de arte, verdades objetivas alcanzadas en un estado superior de conciencia. Un símbolo esotéricamente válido podrá ser entonces parcial o totalmente comprendido, según el nivel de conciencia de aquel que se esfuerza por penetrar su sentido. De todas formas, la medida más o menos grande en la que sea aprehendido, no cambiará el sentido general que quedará del mismo, sea cual fuere el grado de comprensión, y no se prestará a una interpretación libre. No podría ser de otra forma ya que, como acabamos de decir, los símbolos revelados dan acceso a un mundo situado, más allá del simple subjetivismo, pero que rige las ideas y las nociones objetivamente válidas, de las cuales ellos son la expresión. En otros términos, estos símbolos son mensajes, cuya transmisión no se hace del hombre hacia el hombre, como en el caso de las escuelas simbolistas de los siglos XIX y XX, sino del mundo superior al mundo de aquí abajo, con la intención de contactar a aquellos que están en busca de la verdad. Cada símbolo esotéricamente válido encierra entonces en sí mismo una suma de conocimientos reales de gnosis, que toca ciertos aspectos, hechos o leyes del mundo noumenal que escapa a nuestros sentidos, que al mismo tiempo ofrece una llave que permite acceder a su sentido profundo, integral. En la enseñanza esotérica, el sentido práctico de los símbolos va aún más lejos porque permite al buscador que por medio de esfuerzos conscientes desarrolla en él nuevas facultades, controlar el progreso que ha consumado en la comprensión, cada vez más amplia de los hechos que incumben al mundo noumenal y del cual cada símbolo es el intérprete. Tal es el caso del Apocalipsis, revelado a San Juan, en la isla de Patmos, mientras estaba extasiado en espíritu. Este símbolo, aunque el apóstol lo ha traducido en un lenguaje humano, solo puede ser completamente captado por aquellos que han accedido al nivel de conciencia del centro emotivo superior, donde el mismo San Juan tuvo la revelación. La inteligencia humana, es decir, la de la personalidad, incluso la más refinada, en su estado ordinario, no podría comprender el Apocalipsis. Porque la inteligencia humana, abandonada a sus propios recursos y sin el socorro de una formación esotérica metódica, es detenida por el muro infranqueable de lo desconocido, el ignorabimus de Virchow. Ya hemos destacado la capital importancia, desde el punto de vista de la filosofía esotérica, sin hablar de las matemáticas, del descubrimiento del cero. El sistema decimal moderno, y todo lo que se deduce de él, habría sido impensable sin la revelación de este símbolo. Los sistemas numéricos de los antiguos utilizaban en el lugar y colocación de las cifras las letras de su alfabeto. En relación a lo anterior, el sistema romano representaba un progreso enorme, tanto por su simplicidad como por su universalidad. Sin embargo, en todos estos sistemas se encuentra en lugar del cero, un hueco, un vacío, la nada. Aunque ya hemos llamado la atención de nuestros lectores sobre el hecho contrario, es una integral de los números, un núcleo del que surgen dos series, una positiva y otra negativa, perfectamente equilibradas, ya que por una parte van hasta positivo infinito y por la otra hasta negativo infinito. Así, la fórmula ya indicada. Menos infinito, menos 4, menos 3, menos 4, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más hasta en infinito. Representa de hecho, desde el punto de vista esotérico, el símbolo y la manifestación. En su forma cíclica, esta serie se presenta así. Conviene recordar que los árabes, quienes han descubierto, o sobre todo redescubierto, el cero, han extraído de él todo su sistema de cifras, y que la palabra cifra que se encuentra en las lenguas europeas no es más que una deformación de la palabra árabe, cifr, que precisamente significa cero,
porque es a partir del 0 que fue creado el sistema decimal árabe. Reproducimos aquí el diseño geométrico del cual ha sido extraído el sistema de cifras árabes, el círculo con dentro un cuadrado, y una X dentro del cuadrado. Ahora se comprenderá mejor por qué en el conocimiento tradicional de todos los tiempos y de todo matiz, el círculo simboliza la eternidad. Revelada como tal, evoca entonces toda la manifestación, del alfa al omega, desde el comienzo al fin, es decir, a la consumación. Pero lo simbólico del círculo desnudo no se detiene allí. Indica el hecho pero no explica cómo la manifestación, con todos los sistemas de los cosmos, ha sido concebida y realizada. Este será el tema de los capítulos siguientes. Sin embargo, llamamos ahora la atención del lector sobre el hecho de que el sistema de las cifras ha dado acceso al álgebra, ALDR, ciencia del cálculo de las magnitudes representadas por nociones abstractas. Esto permitió al espíritu humano hacer un progreso decisivo, de innumerables consecuencias, gracias al cual pudo pasar armoniosamente de las nociones geométricas, fijas y estables por naturaleza, al dinamismo de los cálculos superiores. Capítulo 9. La revelación del círculo como símbolo de la eternidad se remonta, decimos, a tiempos inmemoriales. Sin embargo, han hecho falta milenios para que el espíritu humano, abandonado a su inmovilismo, se haya vuelto capaz de captar una nueva revelación, que le hizo reconocer en el círculo el símbolo del 0, del cual extrae a continuación un sistema de números que abarca el todo. Es verdad que antes de que los árabes descubriesen el 0, los antiguos iniciados sabían que el círculo comprendía en él todo un sistema de símbolos secundarios de donde habían surgido por otra parte los alfabetos sagrados. De todas formas, sin aplicar a este sistema aquel de las cifras decimales, el círculo permanecía como una figura fija, que daría la imagen estática del cosmos, pero no reflejaría la pulsación de la vida, la cual es un movimiento perpetuo. Para hacer aparecer esta pulsación es necesario pasar de las concepciones geométricas estáticas a las concepciones algebraicas dinámicas. El esquema anterior no podría representar mejor ese gran progreso del espíritu humano. Es precisamente al hacer recorrer allí su pluma, y comunicándole al 0 un movimiento, que el árabe alcanzó a edificar su sistema de números y cifras a partir del 0. Desde entonces le fue posible, sin abandonar el pensamiento, por representaciones que igualmente es propio a los animales, cultivar mucho más aquel que se apoya sobre las nociones, y que es patrimonio exclusivo de los hombres. Y es así que éste pudo con el tiempo perfeccionar cada vez más sus medios de investigación, y pasar progresivamente en sus especulaciones de lo concreto a lo abstracto. Dicho de otra manera, esforzarse por alcanzar las fuentes del mundo fenomenal, remontando de grado en grado la escala de las asociaciones de los efectos a las causas. Desde entonces, el progreso potencial del pensamiento humano no cesa de manifestarse. Se sabe cuánto fue enriquecida la geometría euclidiana por la aplicación del álgebra. Se abrieron nuevos horizontes. Se llega a la trigonometría plana y esférica, después a la geometría analítica con Descartes, al análisis de los infinitesimales con Leibniz, a la geometría no euclidiana con Lobachevsky, finalmente a todas las ciencias matemáticas puras y aplicadas, que en conjunto componen hoy el prodigioso arsenal científico moderno. La división tradicional de la circunferencia en 360 permanece irrefutada hasta el siglo XX, en el curso del cual, bajo la influencia del sistema métrico, se avanza en la idea de no dividir más el ángulo recto en 90, sino en 100 grados. Esta idea fue seriamente debatida, pero casi abandonada en razón de la imposibilidad material de reemplazar de un solo golpe en el mundo entero los limbos de los instrumentos de precisión de la graduación entonces en uso, imposibilidad que inevitablemente hubiese tenido como consecuencia una coexistencia de los dos sistemas, y a partir de este argumento, los defensores de la graduación clásica no aportaron en los debates, que en cierto momento fueron muy animados, ninguna razón de peso, y a fondo en favor de los 360 grados. Una de ellas, y que fue muy tenida en cuenta, era que el número 400 para la circunferencia entera era menos cómodo que el de 360, porque solo se divide por 2, 4 y 5, mientras que 360 es igualmente divisible por 3. En efecto, si se toma la serie de divisiones que van del 1 al 10, se obtiene, para 400 en 1, 2
4, 5, 8, 10. Y para 360 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. En el primer caso, faltan entonces 4 divisores, 3, 6, 7 y 9, mientras que en el segundo caso, solo falta 1, 7. Es así que la idea de 400 grados fue dejada de lado, y pareciera que de mala gana, porque actualmente, todavía se evalúa, por ejemplo, a las pendientes en porcentajes más que en grados. Sin embargo, la razón y el sentido de la división de la circunferencia en 360 grados van más lejos que los argumentos anteriores que son, por así decir, modernos. De esta manera, solo se retiene el aspecto práctico de los números, puestos en competencia sin tener en cuenta el sentido filosófico, y menos aún el esotérico, de la división de la circunferencia en 360 grados. Ahora bien, esta división, le hemos dicho, fue realizada mucho antes del descubrimiento del cero, mucho antes de Euclides probablemente, más adelante se verá por qué, por los sacerdotes del antiguo Egipto. Se sabe que la conciencia geométrica es innata en el hombre. Formando parte de la subconsciencia, ella es crepuscular, dicho de otra forma, instintiva. Asimismo, existe también en los animales e incluso, guardando toda proporción, en las plantas. Entre los numerosos ejemplos que podrían citarse desde este punto de vista, mencionaremos especialmente el de los castores que talan los árboles jóvenes a fin de consolidar los embalses que establecen en los cursos de agua donde edifican verdaderos poblados construidos de chozas de mampostería con tierra apisonada, desviando las aguas por medio de una serie de canales. El de las abejas, cuyas colmenas tienen una construcción geométrica en hexágonos, y el de las hormigas, cuyas viviendas en forma de conos regulares alcanza a veces más de 2 metros de altura. Y estos no son más que algunos ejemplos, entre miles de otros que testimonian la existencia de la conciencia geométrica en animales de toda especie. En lo que concierne a las plantas, su instinto de equilibrio geométrico se hace evidente cuando se reflexiona en ello. Y no olvidemos que el hombre primitivo sabía construir chozas mejor que los castores. Ignorante y analfabeto, aprendió sin embargo a construir casas que no se derrumbaban. La residencia de esta conciencia geométrica es común, en diversos grados, a todas las especies que comprende la vida orgánica sobre la Tierra. No se encuentra en el centro intelectual inferior, ya que éste no existe entre los animales, con mucha más razón en las plantas, sino en los sectores intelectuales del centro motor, lo que es propio a todos los seres vivientes, a partir de las células. En la medida del desarrollo progresivo del intelecto en el Homo sapiens recens, la conciencia geométrica instintiva y crepuscular ha ascendido parcialmente hacia los sectores motores del centro intelectual, donde participa, únicamente por medio de una parte de su esencia, repitámoslo, en la conciencia de vigilia. Es así que el hombre ha podido servirse de ella progresivamente, según su buen grado, y que esta facultad geométrica intelectualizada preside sus actividades desde la edad de piedra. Cultivada, permite más tarde el extraordinario desarrollo de la arquitectura y las artes plásticas y representativas, manifestándose en el arte de la guerra, por medio de la táctica del frente oblicuo inaugurada por Epaminondas, retomada por Filipo y después perfeccionada y desarrollada por Alejandro el Grande. Se sabe que además del círculo, la primera de las figuras geométricas de base es el triángulo, especialmente el triángulo equilátero. En el simbolismo esotérico, esta figura juega un rol de primer plano. En efecto, es el símbolo del principio del ser, verbo y del ser, estado, existencia, cualidad de lo que es, y marca los límites, alto y bajo, del esoterismo. Signo atribuido a los discípulos de las didascalias esotéricas, aparece en la cima de la escala de los valores esotéricos, bajo la forma del delta, y todavía es completado en su medio con un ojo radiante, que ve todo, el símbolo de la Santísima Trinidad, surgida de lo no manifestado, limitado por su manifestación. Inscripto en el círculo, el triángulo equilátero divide la circunferencia en 3 partes de 120 grados cada una. Siendo las únicas figuras, entre todos los polígonos equiláteros inscriptos, que no se prestan al trazado, en el interior de sus líneas, de otras figuras geométricas cerradas. Esto es para retener. El círculo con el triángulo y el cuadrado inscriptos
forman un símbolo de gran importancia esotérica y múltiples significados, siendo el primero el siguiente: círculo, el espíritu; neuma, triángulo, el alma; psique, cuadrado, el cuerpo; ile. He aquí cómo este esquema se presenta en la enseñanza cristiana esotérica. Capítulo 10. El estudio geométrico de este símbolo puede revelar al buscador perseverante ideas generalmente desconocidas sobre la naturaleza, de la interdependencia de estos tres elementos fundamentales en el ser humano, el cual posee de hecho, y en potencia, el organismo más completo y perfecto de todos aquellos con que cuenta la vida orgánica sobre la Tierra. Para ello es necesario completar el esquema anterior. Se inscribirá allí un segundo triángulo equilátero, cuya punta será vuelta hacia abajo. Se constatará entonces que el diámetro del círculo, en el sentido de la altura del triángulo, se encuentra dividido en 4 partes iguales. Después, trazando un radio que pasa por el punto de intersección de la base del primer triángulo y de uno de los lados del cuadrado, se verá que divide ese lado, así como el arco del cual constituye la cuerda, en igual forma. La operación, repetida en las 4 direcciones posibles, hará encontrar los puntos angulares del segundo cuadrado inscripto, colocando este, ya no transversalmente, sino como cuadrado horizontal. La figura geométrica así obtenida está llena de significado simbólico y ofrece un tema válido para las búsquedas en el cuadro esotérico de la enseñanza de la doctrina. El hecho es que la interdependencia de las figuras geométricas comprendidas en el sistema de los polígonos equiláteros inscriptos, juiciosamente elegidos y colocados, refleja fielmente, por las posiciones recíprocas de estas figuras, y por la intersección de las líneas que resulta de esas posiciones, la interdependencia de los elementos de la naturaleza en la ocurrencia de la naturaleza humana, que ella representa simbólicamente. He aquí la sabiduría, dice San Juan, que aquel que tiene inteligencia calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. He aquí uno de los aspectos del símbolo, aspecto concerniente al común de los hombres, es decir, aquel que es llamado el hombre bestia. Decimos bien, uno de los aspectos, porque hay otros. Este es el más bajo de la escala de la gnosis, que el buscador infatigable subirá grado por grado, para al final, alcanzar el sentido integral de todo este complejo de símbolos. La práctica de este trabajo de búsqueda es maravillosa. A medida que progresa aquel que se entrega a ella, los descubrimientos geométricos que va sucesivamente haciendo se ven acompañados por descubrimientos adecuados sobre su propia naturaleza. Sin embargo, es necesario señalar que la enseñanza de estos símbolos jamás se ha hecho públicamente en el pasado, incluso en los círculos más cerrados de las didascalias. A partir de la primera llave, la enseñanza prosigue por el método de descubrimientos sucesivos, realizados por el estudiante mismo. También es así actualmente, con la diferencia que una segunda llave y aún otras son presentadas y puestas a disposición del buscador. Es necesario agregar que el estudiante solo llega a estos descubrimientos como resultado de una atención acumulada, por su deseo de aprender, acompañada por una concentración, a la vez necesaria y deseada, de su atención sobre el punto de búsqueda, y simultáneamente de una concentración igual orientada hacia el trasfondo de sí mismo. Aquí se trata entonces de una aplicación de la doble atención. Si, en caso de éxito, el estudiante va pasando sucesivamente captándolas de revelaciones en revelaciones parciales, para finalmente alcanzar la revelación integral del símbolo, que le aparece entonces pleno de sentido, de belleza y de vida. Sería inútil pedir más explicaciones. Lo que en sustancia puede ser comunicado a la personalidad subdesarrollada del buscador ya se encuentra en el símbolo. El trabajo sobre este y sobre los siguientes exige el desarrollo progresivo y real de la personalidad, falto de lo cual el estudiante no supera, en el conocimiento que adquiere, el nivel de las especulaciones, podría ser que muy interesantes, pero puramente intelectuales, algo que no lo conduce muy lejos en sus búsquedas. En el mercado de los libros existen miles y miles de obras, que tratan sobre símbolos y simbolismo, obras escritas sabiamente por eruditos sinceros y de buena fe, pero todo intento de descifrar y explicar un símbolo esotérico verdadero
únicamente con las capacidades intelectuales, por tan grandes y refinadas que puedan ser, es solo un esfuerzo basado en medios insuficientes, y como tales, no pueden conducir al objetivo buscado. He aquí un hecho objetivo y la verdadera razón, razón natural, es decir, derivada de la naturaleza de las cosas, del secreto de los misterios de la iniciación real. El círculo, cuya circunferencia se divide en 360 grados, admite, ya lo dijimos, numerosos polígonos equiláteros inscriptos en ella, de los cuales cada uno, así como algunas de sus combinaciones, están comprendidos en el sistema completo de los símbolos esotéricos gráficos. Estos polígonos tienen un número limitado, 22 en total, comenzando con el triángulo equilátero. En la lista que sigue, las dos cifras árabes que figuran frente a las romanas indican, la primera, el número de lados del polígono, y el segundo, el de los grados del arco en el cual, cada uno de los lados, forma la cuerda. Se reconocerá sin esfuerzo, en este sistema de 22 polígonos, inscriptos aquel de los alfabetos sagrados, tal como el egipcio y sus derivados, el fenicio y el hebraico, y se comprenderá que la división de la circunferencia en 360 grados no ha sido hecha al azar, o por la comodidad de los cálculos. A continuación reproducimos 3 de los 22 símbolos, especialmente el pentágono con la triple estrella de 5 brazos, el hexágono, con la triple estrella de 6 brazos, y el octágono con la triple estrella de 8 brazos. Agregando a ellos el triángulo y el cuadrado, se completa el sistema de los 5 símbolos geométricos que abarcan uno de los ciclos de estudios, hablando propiamente, esotéricos, consagrado a la estructura del universo entero, así como a todo ser viviente, partiendo de la célula microcósmica, hasta el macrocosmos en su conjunto. Capítulo 11. Los símbolos propuestos en el capítulo anterior reflejan, ya lo hemos dicho, la estructura del universo, cuyo triple principio se vuelve a encontrar uniformemente, tanto en la base del macrocosmos en su totalidad, como en la de los organismos subordinados, desde los más primitivos hasta los más complejos. Entre los pertenecientes a la vida orgánica sobre la Tierra, es evidente que el organismo humano es el más complejo y perfeccionado. Tal como en la medicina, el estudio de la anatomía precede al de la fisiología, asimismo, en la ciencia esotérica, es conveniente considerar la estructura del hombre antes de su funcionamiento. En lo que concierne al funcionamiento del universo, ya lo hemos resumido en sus grandes líneas. La exposición del sistema de las 3 octavas cósmicas, que figuran en el tomo 2, de la presente obra han aportado un esquema preciso, aplicable a no importa qué cosmos, y que será suficiente al lector dedicado al trabajo esotérico asiduo y perseverante para continuar avanzando en esta parte de la gnosis. Para ello deberá colocar cada uno de los problemas que le interesan, en el lugar que debe ocupar en el cuadro del sistema, considerando a este en movimiento. Ya se sabe que el sistema de las 3 octavas cósmicas abarcan el universo entero con todas sus partes, sus órganos físicos, psíquicos y espirituales, las que forman su cuerpo, su psiquis y su espíritu. Aquí entramos en el plano de las definiciones. Por el momento retengamos simplemente esta indicación tradicional. El universo es un organismo viviente, y el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Dicho esto, dispongámonos a abordar el estudio del hombre que también él se compone de estos 3 mismos elementos: cuerpo, psiquis y espíritu. Tratemos de hacerlo colocándolo en el de los 3 elementos correspondientes al universo, bajo cuya influencia directa evoluciona. Para este fin, nos serviremos de los símbolos antes propuestos, de todas formas examinándolos, ya no más en su aspecto estático de esquemas, sino comunicándole un movimiento que nos dará una visión dinámica fisiológica. Los 3 símbolos en cuestión, nacidos del cero, se representan inscriptos en el círculo, el cual, para cada uno de ellos simboliza el universo. Para facilitar nuestro estudio, los separaremos del círculo y de los polígonos, simbolizando estos últimos a su turno, y en cada caso, el plano al cual pertenece el símbolo, así como el perímetro, en que las fuerzas de las cuales es la expresión, encuentran su punto de aplicación, es decir, el campo de su acción. Es necesario tener cuidado cuando se analizan y comentan cada uno de estos símbolos de no aislarlos en su conjunto, porque éste constituye un sistema cerrado,
que refleja fielmente la estructura de las 3 octavas cósmicas, particularmente el octograma, la primera octava cósmica; el hexagrama, la segunda octava cósmica; el pentagrama, la tercera octava cósmica. Explicamos ahora lo que entendemos por el examen de un esquema en movimiento. Ya lo hemos señalado al evocar la pluma del árabe, corriendo a lo largo de las líneas que trazaba, refiriéndonos al movimiento del pensamiento. Y la atención de aquel que la manejaba, movimiento que ella concretaba, y por medio del cual el esquema toma vida y da origen, con la concepción del cero, al sistema de cifras árabes. El estudiante deberá proceder de la misma forma, cuando emprenda el estudio profundo de los símbolos en cuestión, presentados en forma de esquemas geométricos. Pero todavía es necesario un medio de acceso. El hecho que este medio de acceso se haya perdido en la continuidad de los tiempos explica que estos símbolos conocidos, sin embargo por todo el mundo, al menos en su forma elemental, ya no hablen más. Simplemente se los reproduce por tradición, así como se reproducen los signos que acompañan a los 4 evangelistas, sin reconocer en ellos las llaves que permiten abordar el estudio esotérico de sus respectivos evangelios. Es así que se ve al pentagrama figurar en los pórticos de la iglesia del Santo Sepulcro, así como en ciertos relicarios de santos, que el hexagrama continúa siendo, en el mundo cristiano, el símbolo de Pascua de Navidad, de la encarnación del Verbo, que aparece en el Antiguo Testamento como el sello o escudo del rey David, que vuelve a encontrárselo en los sistemas hinduistas, a menudo rodeado por una serpiente que se muerde la cola, y que finalmente, la espalda de las casullas de los padres ortodoxos. Sin embargo, son raras las personas capaces de explicar el sentido profundo de estos símbolos y de dar en cada caso la razón de su utilización. El medio de acceso en cuestión comprende 2 elementos. Se trata primero de la indicación, que difícilmente el estudiante encontrará por sí mismo, porque requiere un entrenamiento en el pensamiento epicíclico, en un estado de espíritu contemplativo, en el orden del cual debe proceder al examen del símbolo. Esta indicación será dada más adelante, por medio del orden de sucesión de las cifras colocadas en los esquemas. El estudiante aprenderá a continuación que estas cifras no solo representan la dirección que debe seguir su pensamiento y su atención, sino que además, cada uno de los números que allí se corresponden encierra lo que es esencial, un complejo de ideas a meditar, en correlación con el sentido global de cada uno de estos 3 símbolos cósmicos, y después con aquel que tienen en su conjunto. Ciertamente, la cosa no es fácil. De todas formas, lo principal es comenzar. Enseguida, deberá trabajarse con coraje y perseverancia, y lo que falta vendrá en el curso de un proceso de revelaciones parciales y sucesivas, que serán otorgadas por medio de la gracia divina a los buscadores perseverantes. Sin embargo, existe una piedra de tropiezo, que es la impaciencia, o, en otros términos, el deseo de obtener inmediatos resultados. Si se cede a este deseo, se cae en el error, clásico en esta clase de búsquedas, de abordar el problema únicamente con medios intelectuales. Ahora bien, nada puede adquirirse en este dominio con la única ayuda del espíritu cartesiano. En efecto, ya no se trata más solamente de una cuestión de inteligencia e incluso de sabiduría, porque es necesario una participación emotiva simultánea y adecuada. Ni la cabeza sola, ni el corazón solo, conducirán lejos al estudiante en tales búsquedas. En efecto, no se podría tomar un objeto con un solo dedo. De esta forma se podría tocarlo, empujarlo, pero para asirlo será necesaria la acción simultánea de 2 dedos. Y el estudiante que aborda los elementos de la gnosis, conocimiento superior, debe, desde los primeros pasos, darse cuenta bien que el trabajo sobre los símbolos exige un esfuerzo simultáneo de la cabeza y el corazón. Si no es así, se expone a la pena del fracaso. El segundo elemento del medio de acceso es la tabla de números mayores. Son estos los números ordinales del sistema de 22 polígonos, inscriptos, cuya numeración dimos anteriormente. Estos números son llamados mayores, porque cada uno de ellos refleja a todos los otros bajo un aspecto específico. Por la naturaleza de las cosas, esta propiedad en su forma integral desaparece más allá del número 22.
Dijimos que esto ya era conocido, desde tiempos inmemoriales, como lo testimonia el hecho, que cada uno de estos números dio nacimiento a una letra de los alfabetos sagrados. En la tradición egipcia judaica, las letras tenían por prototipo las 22 imágenes, de las cuales habían respectivamente surgido. Figurados, por las letras del alfabeto hebraico, los 22 números mayores se conocen en la tradición cristiana, ya no más acompañados con imágenes, sino expuestos sistemáticamente, en el Salmo 118, del rey David, que comprende 22 estrofas, en las que cada una comienza, siguiendo el orden alfabético, por una letra hebraica, y se compone de 8 líneas, lo que forma las 22 octavas. Es difícil, sin correr el riesgo de provocar una confusión en el espíritu del lector, resumir por medio de un solo término el significado de cada uno de los alfabetos sagrados. Esto se debe a que cada uno de estos números, en tantos símbolos, encierra a su turno todo un conjunto de nociones ligadas entre sí, por una idea general que, a menudo escapa al espíritu no entrenado todavía en esta clase de búsquedas contemplativas. Por ejemplo, el número 5 en su generalización final significa nutrición. Ahora bien, hemos visto cuán complejo es el proceso de nutrición y que la noción de nutrición es inseparable de la de alimento y siendo el alimento físico, psíquico y espiritual, puede tener un carácter sensorial o extrasensorial. Toda clase de indicaciones surgidas del saber y del saber hacer pueden deducirse, así de un examen del número 5, desde una óptica como esta. Es muy evidente que el espíritu no entrenado, en especulaciones de este tipo, corre el riesgo de perderse en un laberinto, donde no se encuentre el hilo de Ariadna. Es por eso que, a continuación damos la tabla de números mayores, en la que estos son considerados desde un ángulo determinado, aquel del estudio del hombre, colocado en el medio de la vida orgánica sobre la Tierra, y con ella, en el sistema de las 3 octavas cósmicas. Tabla de números mayores. 1. Amor, surgido del absoluto 1. Afirmación, luz imperceptible. 2. Amor, surgido del absoluto 2. Verbo, logos. 3. Amor, surgido del principio femenino. Reina de los cielos. 4. Amor, surgido del absoluto 3. Príncipe de este mundo. 5. Nutrición, desde el alimento grosero hasta el conocimiento supremo. 6. Renacimiento, renovación. 7. Materia viviente. 8. Palabra. 9. Letra. 10. Vida, vibración perpetua. 11. Búsquedas, marcha. 12. Atención. 13. Caída, descomposición, muerte. 14. Tiempo. 15. Pensamiento, cálculo, mentira, ilusión. 16. Reconstrucción, enderezamiento, reconstitución, recomposición. 17. Llamado. 18. Fijación, desde el inmovilismo hasta el éxtasis. Espera. 19. Reintegración, hasta aquella en el seno del Señor. 20. Realización. 21. El punto. El tiempo de detención. El punto final. 22. El todo, en el espacio y en el tiempo, así como fuera del espacio y del tiempo, comprendiendo lo perceptible y lo no perceptible, lo imaginable y lo no imaginable, el amor integral, propio del andrógino. Al utilizar esta tabla, el estudiante observará, y tendrá cuidado en no olvidar, que los números mayores del 1 al 21 constituyen 3 octavas de 7 notas. Estas 3 octavas que forman el triángulo mayor están de alguna manera englobadas, en un todo representado por el número 22, el cual a su turno está formado por el último polígono inscripto, el de 360 lados. Teniendo en cuenta el principio de imperfección,
Este polígono se identifica casi totalmente con el círculo, casi, pero no absolutamente, porque entonces se llegaría a la estabilidad perfecta del protocosmos, donde el principio de imperfección no se aplica más, y la vida, tal como nuestra imaginación es capaz de percibirla, se detendría. Trabajando con la ayuda de esta tabla, el estudiante no debe perder de vista que el significado de los números mayores que aquí se dan están ligados a los problemas tratados en lo expuesto en esta parte del ciclo esotérico. Este significado tiene entonces un carácter indicativo y no limitativo. Capítulo 12. Una vez más, llamamos la atención del lector sobre la distinción esencial que conviene hacer entre el sentido corriente y el sentido esotérico del símbolo. En forma general, puede decirse que los símbolos son en el primer caso, signos convencionales, captables por cualquiera que sea iniciado en su significado, creados por medios intelectuales, pueden ser captados y descifrados con los mismos medios, por cualquiera que posea los códigos necesarios. El significado de estos símbolos puede disimularse, y a menudo es así, tras un secreto, tal como se tienen en secreto las cifras empleadas en las comunicaciones diplomáticas y militares. Así, el sentido de estos símbolos, incluso el más sutil y refinado, al no superar el nivel intelectual, puede ser apresado por el estudiante sin que sea necesario que en su ser se opere una transformación profunda y asimismo, por otra parte, tal transformación no se producirá en él, por el simple hecho de una iniciación de tal orden. Lo mismo ocurre con alguien que se dedique a los estudios científicos. Aunque progrese mucho en ellos, sin embargo, él no cambiará para nada, bueno o malo, honesto o tramposo, generoso o avaro, quedará tal cual es a pesar de la importancia de los descubrimientos o invenciones que podría hacer en ese campo. En cambio, la comprensión de los símbolos esotéricos, culminación de revelaciones acordadas por la gracia divina, exige una expansión progresiva en calidad y fuerza de las facultades en estado latente del estudiante. Se llega a ello por medio de una tensión de la voluntad hacia el objetivo buscado, resolviéndose esta tensión cuando se orienta suficiente y convenientemente por una serie de revelaciones adquiridas y parciales que tienen lugar por etapas y antes de aquellas que son acordadas. Estas revelaciones parciales solo pueden ser obtenidas por medio de un trabajo doble, que por un lado, requiere una potente concentración del deseo de descubrir, por medio de esta tensión máxima de la voluntad, el significado del símbolo considerado, y por el otro, una concentración simultánea y de igual fuerza del espíritu del buscador, dirigido hacia su yo, en su fuero interno. Por este último aspecto del trabajo, el estudiante que sabe orar, solicitará con fervor la luz de Cristo. Para que estos esfuerzos fructifiquen, deben apoyarse en la fe y continuar con una actitud de atenta confianza, característica de la intervención de una corriente de la verdadera voluntad. El apoyo de la fe es absolutamente necesario para conducir al éxito. Una actitud escéptica, o incluso simplemente el espíritu cartesiano, cierran al estudiante la puerta que se ha entreabierto por medio de la revelación acordada. Lo anterior explica una máxima a primera vista paradojal, a la cual, en los primeros siglos, recurrían frecuentemente los fieles en sus discusiones con los gentiles. Si ustedes no creen, tampoco comprenderán. No es necesario decir que cada revelación adquirida, por parcial que ella sea, marca un progreso que el estudiante ha realizado en sus búsquedas, y por este mismo hecho, transforma su ser en la medida adecuada. Ahora se verá fácilmente que si en el primer caso se trata de una iniciación al secreto de signos convencionales, que ciertamente pueden formar una escala que comprende toda una serie de grados, en el segundo caso, ya no se trata más de un secreto transmisible de hombre a hombre, por una vía puramente intelectual, y que puede ser guardado o traicionado, sino de una iniciación al misterio que, por su naturaleza está abierto a todos, pero que solo es accesible a aquellos que por un trabajo esotérico efectivo, generalmente penoso, alcancen a elevar. Es esto, entre otras cosas, lo que es necesario entender en estas palabras de Jesús. No todos pueden contener esta palabra, sino solo aquellos a quienes les fue dada. Y todavía, que aquel que pueda contener, contenga. El primero de los tres símbolos separados del círculo y de los polígonos es, como lo dijimos antes, el pentagrama, la triple estrella de 5 brazos.
El estudio de este símbolo en movimiento exige una indicación precisa de la manera en que la mirada de atención del estudiante, así como la punta de su pluma, deben seguir metódicamente el orden, en el cual pasará de uno a otro de los brazos de las tres estrellas y de las intersecciones de las líneas que los forman. He aquí cómo se presenta cifrado nuestro pentagrama. Cifrado de esta forma, el pentagrama fue divulgado en los cursos dados por el autor de estas líneas, en la Facultad de Letras de la Universidad de Ginebra, y publicado en el resumen de esos cursos. Ya hemos dicho que este símbolo refleja en su conjunto la posición real de los elementos y las fuerzas, que constituyen la tercera octava cósmica. Al examinarlo desde este ángulo, es entonces cuando el estudiante debe aplicarle el sentido de los números mayores, correspondientes a las cifras indicadas. Allí se expone a una primera dificultad, la de la interpretación de los términos que caracterizan a cada uno de los números mayores. Esta interpretación le exigirá un entrenamiento especial, para pensar ya no más en melodía. Podría decirse, sino en armonía, dicho de otra forma, no más encadenando los razonamientos, sino en forma de un conjunto de ideas, en las que cada agrupamiento debe presentar un acuerdo armonioso. Entonces y solo entonces, la sucesión de cifras indicadas le permitirá, estando presente en su espíritu, el sentido del conjunto, encaminar su atención y su pensamiento, según un orden preciso, y alcanzar así el objetivo buscado. Pero esto exige, salvo otras excepciones, una ayuda exterior por tanto tiempo como el espíritu del estudiante no haya alcanzado el grado de entrenamiento requerido, para permitirle proseguir sus búsquedas en forma autónoma. Esta es, por otra parte, la razón por la cual en todos los tiempos, la enseñanza esotérica ha comprendido, además de la doctrina escrita, una tradición oral tendiente a vivificar la letra. He aquí ahora los dos grandes símbolos cósmicos, el hexagrama y el octograma, respectivamente cifrados. ¿Cuáles son en la ciencia esotérica, el sentido y la práctica de los tres símbolos cósmicos? La respuesta a estas preguntas puede darse en pocas palabras. Estos símbolos son las tres grandes llaves de la gnosis universal, dicho de otra forma, del conocimiento absoluto. Esto requiere un comentario. El problema del conocimiento absoluto es planteado de una a otra época en los escritos que tratan cuestiones esotéricas, al menos en cuanto a las posibilidades que tiene el hombre de alcanzarlo. Excepción hecha del Evangelio, que atribuye este conocimiento a Jesús, y por extensión a sus apóstoles, y de algunas prudentes alusiones que se encuentran aquí y allá en la Filocalía y en los escritos de ciertos autores de los primeros siglos, la literatura especializada se contenta, sin abordar directamente el problema, en dar vagas indicaciones sobre ciertos personajes del mundo antiguo, de quienes se considera haber poseído esta clase de conocimiento. Desde este punto de vista, se cita a Hermes Trismegisto, Pitágoras, Platón y aún algunos otros, pero sin ofrecer al estudiante medios prácticos propios, para conducirlo a una solución del problema. Prácticamente casi no se hace mención, en relación con este problema, ni del rey David, ni de su Salmo 18, que constituye sin embargo de él una exposición sucinta pero precisa. Y según nuestro conocimiento, solo existe de este salmo un comentario autorizado, aquel del obispo Teofano el eremita, de quien más de una vez hemos citado sus palabras. Tratemos ahora de explicar el problema de la gnosis, en su expresión integral, tal como se presenta en la enseñanza esotérica de la tradición oriental. Sería muy ingenuo creer que por el término de gnosis absoluto se entiende el conocimiento simultáneo de todo el macrocosmos, en todos sus planos y todos sus aspectos, desde la cúspide de la Santísima Trinidad hasta el último grano de arena de un planeta muerto, así como la facultad de tener presente, en todo momento este conocimiento en el espíritu. Existe una fórmula muy antigua, concerniente a la gnosis absoluto, que incluso se la encuentra a veces mencionada en la literatura contemporánea, con la indicación de diversas fuentes, y que es esta: busca de apresar aquello, aprendiéndolo sabrás todo. ¿Cómo es necesario comprender esta máxima? Procedamos por analogía. Un oficial de ruta sabe conducir a su nave hacia, no importa qué punto de los mares y océanos, sin haber estado antes allí. Para aprender a hacerlo, estudió mientras fue cadete, y luego aspirante,
la ciencia de la navegación, que comprende un cierto número de disciplinas, entre las cuales está la astronomía náutica. Además está familiarizado con el empleo de ciertos instrumentos, tales como el compás, el sextante, los cronómetros, la corredera, la sonda, etc., que le permiten lograr el punto requerido. Además tiene a su disposición cartas marinas y toda una biblioteca, en la que encuentra la descripción detallada de cada rincón de los mares y océanos, islas, los litorales de los continentes, los accesos a todos los golfos, bahías, radas, puertos, etc. Este conjunto de elementos constituye para cada uno de los problemas que le plantea su trabajo el medio de acceso a la solución. Provisto de su saber y su saber hacer, este oficial de ruta ha recibido la orden que le da su comandante, hace su plan de navegación de manera de alcanzar, por la vía más corta, el puerto que le ha sido indicado, y a dónde conduce su nave, incluso sin que antes jamás haya estado allí. El problema de la gnosis absoluta es análogo de alguna forma al problema de la navegación. Como esta última, se reduce al medio de acceso, que en cada caso permite encontrar una solución natural y absoluta a la cuestión planteada. Los tres grandes símbolos cósmicos forman en conjunto una especie de cartoteca general que comprende una clasificación objetiva de las nociones con las referencias requeridas, sobre no importa qué cuestión. Porque lo mismo que en el caso de la navegación, sería imposible, y por otra parte inútil, reunir y tener presente en el espíritu todos los elementos innumerables de la gnosis absoluta. Es suficiente con saber abordar, en cada caso el problema planteado, y encontrar rápidamente una indicación objetiva en cuanto a su solución. Los tres grandes símbolos cósmicos aportan entonces una carta marina precisa, y al mismo tiempo el medio de pensar gnosista en forma ordenada, y al abrigo de las desviaciones que, de otra forma, se producen bajo la influencia de la ley de 7. En el capítulo siguiente, indicaremos el método general, de tradición muy antigua, del estudio de las propiedades de los números, método gráfico que da la posibilidad de encontrar, en cada caso, referencias de los tres grandes símbolos cósmicos, considerados en sus diferentes aspectos. Después, por medio de este método, deduciremos aquel que permite el estudio práctico de los problemas, que nos tocan más de cerca, es decir, aquellos del hombre adánico y el hombre preadánico, o antropoide, el uno y el otro, colocados en medio de la vida orgánica sobre la Tierra, y con ella, en el conjunto del universo donde vivimos.